Quienes se burlan de la idea de que fantasmas y espectros vagan y brillan con luz trémula por el mundo, lo hacen porque hasta ahora nadie ha encerrado a un fantasma en una botella, porque son escépticos por costumbre o porque se resisten a la idea de que la muerte pueda no ser el final. Para muchos la palabra fantasma evoca una figura vestida de blanco, un espíritu que ha vuelto de la tumba para rondar a los vivos. Pero en los anales del reino de los espíritus, los seres espectrales revisten una gran variedad de formas, y algunos no toman nunca apariencia alguna, aunque hagan sentir su presencia en algunas ocasiones. En este vídeo les muestro algunas incursiones espectrales de las cuales la mayoría de ustedes aún no había escuchado. Disfrútenlo. Una noche de 1681, un molinero llamado James Green, quien caminaba solo por la noche en el condado inglés de Durham, fue abordado por el horrible fantasma de una joven. Estaba ensangrentada y tenía 5 heridas en la cabeza. El fantasma le dijo a Green que se llamaba Anne Walker y había sido asesinada con un asadón por un hombre llamado Mark Sharp, quien seguía instrucciones de un pariente de ella, también apellidado Walker, de quien estaba embarazada. Le dijo también que a menos que informara de lo ocurrido al magistrado local, continuaría apareciéndosele. Green, negándose a creer lo que había pasado, no hizo nada. Pero después que el espectro se le apareciera, le rogara y amenazara otras 2 veces, acudió a las autoridades con la espantosa historia. Buscaron el pozo del cual había hablado el fantasma y en él apareció el cuerpo de Anne. Sharp y Walker fueron detenidos, juzgados, declarados culpables y ahorcados. El espíritu de Anne, ya vengado, no volvió a aparecer jamás. Trece navíos acorazados de la flota británica del Mediterráneo, al mando del almirante Sir George Strong, salieron de Beirut para unas maniobras rutinarias en la mañana del 22 de junio de 1893. Poco después de las 2 de la tarde, a la altura de Trípoli, Sir George ordenó desde su navío insignia, el Victoria, que formasen 2 columnas separadas 6 cables, unos 1000 metros de cada uno. El almirante táctico naval, muy respetado, dio después una orden tan extraña como fatal. Hizo señales a los barcos que iban a la cabeza y a los que le seguían para que cambiasen de rumbo, dirigiéndose unos hacia otros. El contraalmirante Albert Hastings, que encabezaba la otra columna en el navío Camperdown, vio que ambas estaban demasiado cercanas para poder virar sin peligro. Pidió confirmación de la señal y Sir George repitió la orden. Los barcos viraron y el Camperdown se estrelló contra la proa del Victoria, que se hundió en menos de 15 minutos. De los 649 hombres que iban a bordo, 358, entre ellos el almirante, se ahogaron. Mientras se hundía su barco, Sir George dijo a su ayudante de campo: "La culpa es solo mía". A la misma hora, a unos 3000 kilómetros de allí,
en la lujosa residencia londinense de los Throne, en Easton Square, su esposa Clementina daba una recepción. De pronto, ante el asombro de los invitados, que sabían que el almirante estaba en el mar, la alta figura de Sir George apareció y anduvo entre ellos. Y cuando se apartaban para darle paso, simplemente se desvaneció. La trágica noticia del hundimiento del Victoria y de la muerte del almirante llegó a Londres unos días más tarde. Entre 1830 y 1892 se perdieron unos 600 barcos y más de 3.000 vidas en las traidoras y tempestuosas aguas del Gran Banco de Terranova. Las víctimas eran pescadores que buscaban bacalao en aquellos fondos helados y poco profundos, y la mayoría de ellos se ahogaron al chocar sus barcos en la fiera competencia por la pesca o naufragaron en los bajíos. Era un trabajo duro y exasperante, y los hombres que arriesgaban la vida cada vez que salían al mar estaban alerta a cualquier tipo de presagio, bueno o malo, real o imaginario. En 1869, la Charles Haskell, una graciosa goleta construida y equipada para la pesca del bacalao, estaba sufriendo la inspección final cuando un obrero resbaló en la escalera de la toldilla y se desnucó. No podía haber peor presagio, y el capitán que iba a mandar la Charles Haskell en su primer viaje se negó a navegar en ella. Durante un año, nadie quiso tomar el mando del barco, hasta que finalmente un capitán llamado Curtis, de Gloucester, Massachusetts, aceptó el puesto. Durante su primer invierno en el mar, notablemente riguroso, la Haskell pescaba junto con otro centenar de barcos frente a un banco llamado George. De pronto, sobrevino un huracán. En la confusión, la Haskell embistió al Andrew Johnson. Ambos barcos resultaron con graves daños, pero la Haskell consiguió volver al puerto, mientras que el Andrew Johnson se perdió con toda su tripulación. La Haskell había salido con bien de lo que parecía desmentir su fama, pero los pescadores no lo creyeron así. Era demasiada suerte. La goleta debería haberse hundido con el Andrew Johnson, y el que se hubiera salvado era porque había sido obra del diablo. Al fin llegó la primavera, y con ella mejor tiempo y excelentes capturas. Una vez más, la Haskell se hizo a la mar para pescar a la altura de los bancos. Al sexto día, los dos pescadores que hacían guardia a medianoche quedaron aterrados. Muchos hombres con los impermeables chorreando trepaban silenciosamente por la borda del barco, mirando con ojos vacíos. Avisaron al capitán, y él y la tripulación vieron a los fantasmas instalarse sobre los bancos de los pescadores y hacer los movimientos de cebar y echar al agua sedales invisibles. Después de terminada su tarea y en fila india, los 26 marineros muertos volvieron a trepar por encima de la barandilla y regresaron a las profundidades del mar. El capitán Curtis puso inmediatamente rumbo a puerto, pero pasó otra noche antes de llegar a tierra. De nuevo, a medianoche, los muertos treparon desde mar a cubierta y representaron su espectral pantomima. Pero esta vez, cuando amaneció y la Haskell se acercaba al puerto de Gloucester, saltaron por la borda y formaron una muda y macabra procesión que se dirigió mar adentro hacia Salem, Massachusetts. Aquel fue el último viaje de la Charles Haskell, porque en adelante
No hubo un solo hombre que quisiera formar parte de su tripulación. Pasaron muchos años y finalmente acabó deshaciéndose amarrada en el puerto. Una noche de octubre de 1979, Roy Fulton, colocador de alfombras, volvía a casa en coche después de una partida de dardos en Fayton, Inglaterra. Cuando se acercaba al pueblo de Stanbridge, se detuvo para recoger a un joven que pedía que lo llevaran. Un hombre de cara pálida, el cabello corto y rizado, pantalones oscuros y camisa blanca con un cuello redondo pasado de moda. Cuando le preguntó a dónde iba, el joven se limitó a señalar carretera adelante. Fulton pensó que sería sordomudo y siguió manejando en silencio. Pero al cabo de varios kilómetros, y siempre a una velocidad de 70 por hora, pensó que un cigarrillo podía ayudar a romper el hielo, y se volvió para ofrecérselo a su acompañante. El asiento de atrás, donde se encontraba el joven, estaba vacío. El joven había desaparecido en silencio de un vehículo en marcha, cuya puerta no se había abierto en ningún momento. Fulton fue derecho a la taberna de su pueblo, pidió un whisky doble para calmar sus nervios y contó lo sucedido. El dueño de la taberna y un inspector de policía de Dunstable dijeron más tarde que creían que Fulton había tenido una experiencia extraña con un fantasma al que muchos habían visto en ese tramo de carretera, y que su historia, al igual que la de muchos conductores, podía ser cierta. Bueno, este fue uno más de nuestros vídeos. Espero les haya gustado. Comenten y suscríbanse. Y esperamos que se nos unan en nuestra página en Facebook, Rostros del Terror. Les ha hablado Hard Drive 12100. Gracias por su apoyo y no olviden ver el vídeo hasta el final. Gracias. Por mi trabajo, viajé por muchos países en los cuales encontré a personas que me contaron algunas experiencias extrañas. En nuestro próximo vídeo, casos de brujería reales, de los cuales nadie ha escuchado, ya que no vienen del internet, sino de personas reales. No te lo pierdas.